Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a avanzar el último tema que viene a ser gravimetría. Este es problemitas sobre estequiometría y la próxima semana les doy puro ejercicios como un pre-examen para el examen final, ¿sí? Entonces empezamos con gravimetría. Ya, entonces estamos haciendo gravimetría. Como su nombre le dice, en la primera, en introducción al análisis cuantitativo, hemos visto que la gravimetría nos piden que rendimiento. Rendimiento o pureza viene a ser la masa real sobre la masa teórica por cuánto? Por 100. Entonces lo que generalmente en gravimetría es calculamos purezas o rendimientos que suceden en una reacción química. Entonces vamos a hacer un ejemplo clásico de gravimetría. ¿Qué dice nuestro enunciado? Para resolver cualquier problema de gravimetría o de reacciones estequiométricas, como se dice, lo primero que hay que hacer es sacar los datos. Tienen que saber interpretar su enunciado, ¿sí? Dice, se pesó 0, tantos gramos de una muestra de mineral. Tenemos una masa de mineral de cadmio de 0,6223 gramos de mineral. Posteriormente, un pretratamiento se precipitó en sulfato de cadmio. Entonces se me ha precipitado otro como sulfato de cadmio, que viene a ser la masa de 0,3 gramos de sulfato de cadmio. Entonces hemos hecho el precipitado dice se lavó, siempre ese es el procedimiento, secó y se encontró que pesa tantos gramos. Calcular el porcentaje de cadmio en nuestra muestra. Nuestra reacción viene a ser esta. El cadmio reacciona con el ácido sulfúrico, me da sulfato de cadmio y hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero colocamos nuestra masa de cadmio, que vale ¿cuánto? 0,6223 gramos. Y tenemos una masa de ¿qué? De sulfato de cadmio, ahí abajo, que viene a ser ¿cuánto? 0,5320 gramos. Como tenemos gramos, unidad de masa, lo primero que hacemos acá es sacar nuestros pesos moleculares. Es decir, en este caso, el peso molecular del cadmio y el peso molecular ¿de quién? Del sulfato de cadmio. El cadmio, se fijan en su tabla periódica, pesa 112 gramos. El peso molecular del sulfato de cadmio, ¿cómo sacamos? Decimos cadmio 1, azufre 1 y oxígeno 4. Multiplicamos por sus pesos atómicos, por 32 y por 16. Acá me va a dar 112, acá me da 32 y acá me da ¿cuánto? 64. Entonces, en total, ¿cuánto me va a dar? Si sumamos esto, nos va a dar 6, 8, acá hay 8, acá hay 10 y le damos 1, 208. Verificamos bien, 112 más 32 más 64, igual 208 gramos. Pues colocamos ahí 208 gramos. Entonces, para hacer eso necesitamos hacer ¿qué? Un factor de conversión. Un factor de conversión. Ya hemos hecho este tipo de factores de conversión. Entonces, ¿qué significa? Me están pidiendo el porcentaje de ¿quién? De cadmio. Entonces, parto de este otro dato. Me dicen que tenemos 0,532 gramos de sulfato de cadmio por, digo acá, el factor de conversión. Acá
acá gramos de sulfato y estamos buscando gramos de cadmio. ¿Qué es nuestro factor de conversión? Los pesos moleculares. ¿Cuánto es de sulfato de cadmio? 208. ¿Y cuánto es de cadmio? 112. Gramos de sulfato de cadmio con gramos de sulfato y me va a dar los gramos de cadmio. Es decir, que vamos a tener cuánto ahí. Calculamos 0,532 por 112 dividido entre 208. Nos sale una masa de 0,286 gramos de ¿qué? De cadmio. Ahora, para sacar nuestro rendimiento, ¿qué es lo que necesitamos? Masa real y masa teórica. Acá tenemos una masa y ahí tenemos la segunda masa. ¿Cuál es menor? 0,28 o 0,62. 0,28. Entonces, en este caso, mi masa real va a ser 0,286 y mi masa teórica va a ser 0,622. Entonces, si reemplazamos en nuestro rendimiento, con esta pureza que nos están pidiendo, va a ser igual a 0,286 dividido entre 0,6223. Y todo eso dice multiplicado por ¿cuánto? Por 100. Entonces nuestro porcentaje de cadmio va a ser 0,286 por 100 dividido entre 0,6223 gramos. ¿Cuánto nos va a salir? Nos sale un porcentaje del 45,9% de mineral que estaba en nuestra muestra. Es decir, en los enunciados siempre va a haber un dato que nos dan acá en los reactivos y otro puede ser en los productos. De acuerdo a nuestra reacción, sacamos nuestros datos, sacamos nuestros pesos moleculares, hacemos nuestro factor de conversión. Ahí está el factor de conversión. Sacamos nuestro resultado y verificamos cuál de estos dos es mayor o cuál es menor. En este caso este es menor, entonces la masa real siempre tiene que ser menor a la masa teórica. Como este es mayor, esta va a ser mi masa teórica y esta es mi masa real. Sacamos nuestro porcentaje de ¿qué? De cadmio. Hacemos un segundo ejemplo. Donde me dicen para la siguiente reacción, vamos a hacer una reacción cualquiera, para la siguiente reacción de neutralización nos va a dar el sulfato de sodio más ¿qué? Más agua. Para la siguiente reacción, dice si reaccionan 0,53 gramos de ácido sulfúrico con un exceso de hidróxido de sodio. Me están dando un exceso. Esto significa exceso que hay mucha cantidad de hidróxido de sodio. Y se obtienen, pondremos 0,72 gramos de sulfato de sodio. Y me piden calcular el rendimiento de nuestra reacción. Entonces lo primero que hacemos cuando vemos una reacción siempre es igualar nuestra ecuación. Si nos fijamos tenemos un sodio acá, acá tenemos dos, entonces colocamos dos sodios, un azufre, dos hidrógenos, oxígeno 4 más 2, 6, 4 más 1, acá hay un 2, porque serían acá dos hidrógenos más 2, 4, 2 por 2, 4. Oxígeno 4 más 2, 6. 2 oxígenos más 4, 6. Está igualada nuestra ecuación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya les dije, como estamos hablando de ¿qué? Unidades de masa,
que viene a ser gravimetría, sacamos ¿qué? Su peso molecular del ácido sulfúrico. ¿Cómo sacan? Y hemos verificado acá, su peso molecular dice que es ¿cuánto? 98 gramos. Hacemos lo mismo con ¿quién? Con el sulfato de sodio. 23 por 2 más 32 y más 64. Dice que nuestro peso molecular es de 142 gramos. Ya tenemos el factor de conversión, que vienen a ser que nuestros pesos moleculares. Puedo hacer del ácido sulfúrico al sulfato o del sulfato al ácido sulfúrico. En este caso vamos a hacer a la inversa. Vamos a tomar en cuenta los gramos de ácido sulfúrico, que dice que 0,053 gramos de ácido sulfúrico por gramos de ácido y gramos de sulfato. ¿Qué es lo que voy a colocar acá? ¿Qué es lo que colocamos? Nuestro factor de conversión. Factor de conversión. Es decir, vamos a colocar nuestros pesos moleculares. ¿Cuánto es de ácido sulfúrico? 98. ¿Y cuánto es de sulfato de sodio? 142. Entonces, además deberíamos de multiplicar por el número de moles que tenemos en esta ecuación. La relación estequiométrica dice 1 a 1, entonces directo coloco los pesos moleculares. Hacemos nuestro cálculo. 0,53 por 142 dividido entre 98 me sale 0,76 0,767 gramos de ¿qué? De sulfato de sodio. Entonces ya hemos hecho nuestro factor de conversión. Ahora tenemos que verificar cuál es nuestra masa real y cuál es nuestra masa teórica. Como hemos calculado del ácido al sulfato, entonces tenemos aquí una masa y ahí tenemos la segunda masa. ¿Cuál de estos dos es mayor o cuál es menor? 0,72 y 0,76. Entonces, como este es menor, esta es mi masa real y en este caso esta es nuestra masa teórica. ¿Por qué? Porque este es mayor a 0,72. Aplicamos nuestra formulita de rendimiento. Rendimiento dice que es masa real. ¿Cuánto vale? 0,72 sobre masa teórica. ¿Cuánto es? 0,76. Y eso que tenemos que hacer, multiplicar por 100. ¿Y cuánto nos va a salir nuestro rendimiento? Ahí verificamos 0,72 por 100 dividido entre 0,76. Nuestro rendimiento es del 94,7 por 100. Entonces, ¿qué significa? Que la reacción ha tenido un 94,7% de rendimiento de nuestra reacción. Con este ejemplo y el anterior ejemplo, entonces, les estoy mandando un archivo de parte teórica sobre gravimetría primero. Les estoy dando unos 2 ejemplos y luego les voy a dar unos 2 o 3 ejercicios. Lo que nos interesa es que aprendan bien estos 2 ejemplos, que ustedes los pueden ver bien para agarrar y poder repasar 2 o 3 veces y verificar mi explicación. Es decir, ahora, la próxima semana voy a hacer ejercicios de ¿qué? De mezcla de carbonatos, que ya les he dado, de oxidación redox, que hemos hecho, de iodometría y de gravimetría. Es decir, son 4 temas de los que tienen que dar su examen final. Va a depender mucho de ese examen que den para que ustedes puedan aprobar, porque sus notas están regulares, están bien nomás, o sea, no tienen mucho problema.
pero acá es donde tienen que repasar mucho. La próxima hacemos puro ejercicios, voy a explicar uno de cada uno para que no tengan problemas. Espero que con este ejemplo y el archivo estén preparados para el examen, y si tienen dudas me avisan para que yo pueda agarrar y verificar cómo podemos hacer o tener una clase más extra para reforzarles mejor. ¿Sí? Ok, gracias.